Lo que sucede en México con relación a estas reformas que está aplicando la organización delictiva de la secta me recuerda a aquella figura de un vecino que odia a su vecino, al de al lado, y que con tal de perjudicarlo le prende fuego a su casa para que el fuego llegue a la de él y se queme su casa. Sí, ¿no? O sea, no le importa ver su casa ardiendo con tal de ver la del vecino arder. Eso está ocurriendo en México. En la organización delictiva de la secta no les costó mucho trabajo el poder envenenar a la gente contra los delincuentes del pasado. Y los adoctrinados, que no son muy truchos como para darse cuenta que lo único que estaban haciendo es azuzarlos contra los que son enemigos de la propia organización, es decir, los delincuentes del PAN, los delincuentes del PRI y de los otros cárteles, no se dan cuenta que los están azuzando y los están haciendo aceptar cosas que les van a perjudicar en el futuro. No les costó trabajo porque los otros son muy delincuentes. Y entonces les ofrecen la solución más fácil para ellos, que es la de dinamitar ambas casas, aunque se jodan después ellos. El día de ayer, en la conferencia de los jueces, el magistrado lo explica esto mismo de otra manera. Él habla de representantes y representados. Lo pone a nivel de abogado y delincuente que está en la cárcel y lo compara a nivel de político, diputado, senador, con ciudadano que va y vota por ellos. Les dice a los ciudadanos que lo que está haciendo la organización delictiva de la secta es engañarlos porque los llamó a votar por ellos y ustedes fueron allá, pero nunca les dijeron que al votar por ellos les estaban dando la autoridad como para revertir derechos constitucionales que van a terminar perjudicando al pueblo y van a beneficiar únicamente a los políticos sátrapas. Dice el magistrado que si le hubiesen explicado con manzanitas a los palurdos que fueron a votar por ellos qué es lo que estaban planeando hacer, híjole, pues difícilmente habrían aceptado, porque cualquiera que le digan así a las claras, mira, tú vota por mí y con tal de jodernos al PRI y al PAN vamos a modificar la Constitución, de paso pues te vamos a perjudicar, pero tú no te preocupes. Pues yo estoy seguro que mucha gente habría dicho, estás pendejo, perjudícalos de otra manera, peléate con ellos, pero ¿cómo me vas a quitar mis derechos? Como en el caso de la prisión preventiva oficiosa, que pone como ejemplo, o la famosa reforma de la supremacía constitucional. Si a los adoctrinados les explicaran con manzanitas, porque cuesta trabajo hacerlos entender, son muy torpes, es la verdad, les explicaras, mira, estas dos reformas van contra ti. Le explicas, por ejemplo, al adoctrinado común, mira, adoctrinado, tú puedes ir por la calle, ocurrió un delito al otro extremo de la ciudad, empieza a presionar la sociedad de que se detenga a los delincuentes que cometieron dicho delito, pero resulta que el delincuente pues a lo mejor está coludido, como casi siempre, con la autoridad, y dice, no podemos detenerlo, es compi nuestro. Y entonces pues marca por radio la policía y le dice, yo aquí estoy viendo a uno que se le parece. Ah, pues deténlo. Y te detienen. Ya ven que esas cosas casi no ocurren en México, los chivos expiatorios casi no hay. Te detienen y te llevan ante el juez y te presentan con que llevabas 10 gramos de coca, te la sembraron. En otros tiempos, sin lo que acaba de aprobarse, sin lo que van a aprobar de la prisión preventiva oficiosa, tú podrías ampararte ante un acto abusivo de la autoridad. Con lo de la reforma a la prisión preventiva oficiosa que se discute hoy y se va a aprobar hoy, por lo menos en comisiones, ya no puedes hacer nada. Y te vas a quedar en el bote esperando a que un juez decida si eres culpable o no. Y te puedes quedar ahí esperando meses, años, hasta que se les hinche la gana llevarte a juicio. Entonces, si a ti te hubiesen dicho esto antes de que fueras a votar por los palurdos de la secta, a lo mejor te habrías pensado las cosas y hubieses dicho, híjole, como que no me conviene tanto. Y como muchos ejemplos, agregaron
decenas de delitos que son constitutivos, según ellos ahora, de prisión preventiva oficiosa. Delitos fiscales que te pueden llevar a la cárcel. De primera, Nada de que te denuncia el SAT y te vas al litigio, no, a la cárcel. Mientras demuestras que eres inocente, porque en México, desgraciadamente, aunque el sistema tendría que funcionar al revés, y es quien te acusa el que tendría que probar que eres delincuente, tienes que demostrar que eres inocente. Si no, ahí te quedas. Esto es lo que aplauden adoctrinados. El magistrado se los explica, pero yo sé que ustedes difícilmente van a aceptar que, como decimos en mi pueblo, la cajetearon bien gacho. Les puede más la fe que la razón. Escuchen. Cuando una persona promueve amparo y nombra a un representante, el representante está allí para impulsar el derecho de la persona que ha venido al amparo. Pero en ocasiones ocurre que viene el representante y dice: vengo en nombre de mi representado a desistir del amparo. Mi representado ya no quiere el amparo. Los jueces decimos: a ver, espérate. Tú dices que tu representado no quiere el amparo, ¿no? Va a perder una instancia de revisión de un acto de autoridad que lo está violando, que él dice que le viola sus derechos humanos. ¿Estamos seguros que eso es lo que quiere tu representado? Eso dices tú. Tú estás aquí diciendo esto, pero tu representado está en la cárcel. Valdría la pena preguntarle a él directamente. Vayamos a preguntarle. No le creemos al representante cuando implica que el abandono del juicio implica la posible pérdida de un derecho humano. Vamos a preguntarle a donde se encuentre el directamente quejoso, el gobernado, la persona del pueblo que vino al amparo. Y con frecuencia ocurre que se le pregunta y dice: no, yo no quería eso. Él me dijo que me convenía, pero pues si me convenía yo le creí. Pero ahora que me explican que voy a perder el juicio sin que siquiera se revise, no, yo no quiero eso. O me dijo eso, yo le dije que no, pero pues como ya no le pago, pues fue y quiere abandonar el juicio para no tener responsabilidad. Yo quiero que siga el juicio, aunque me nombren un asesor jurídico diferente, gratuito, si es posible, o voy a buscar otro, pero quiero que siga mi amparo. Y cuando esto ocurre, pues el amparo sigue. La pregunta aquí seria es: el representante que se asume representante del pueblo, el legislador, fue a las urnas, resultó vencedor, resultó designado representante del pueblo, de la población a la que votó por él. Y viene acá y dice: vamos a hacer una ley que prive de derechos a mis representados. ¿Cómo? Pues vamos a quitar de la ley este derecho y lo ponemos en la Constitución para que nadie lo pueda tocar. Vamos a limitar la libertad mediante prisión preventiva oficiosa. Ya los jueces no la pueden tocar si la pone en la Constitución, según la reforma que acaba de hacer. Eso es pérdida de derechos. El representante va a ir a crear reglas que impliquen la pérdida de derechos de representados, lo está haciendo. La pregunta es: ¿esto realmente quiere el pueblo? Si el pueblo hubiera sido consultado para esto, ¿están seguros que los 36 millones de mexicanos le hubieran dicho: adelante, vas con toda mi representación, aunque esto implique perder mis derechos? La experiencia judicial es muy creativa. Caso por caso se han construido miles de casos que han consolidado esta regla. Cuando implique la pérdida de un derecho y viene el representado a renunciar de él, le decimos: no, tú no lo vas a sufrir, lo va a sufrir el pueblo. Vamos a preguntarle al pueblo directamente. Consultemos al pueblo si está de acuerdo en la pérdida de estos derechos. Es regla jurisprudencial que el propio legislador ya consolidó en la ley de amparo. ¿Está ausente esta lógica que se construyó por décadas en este proceso que estamos viviendo? Los legisladores asumen representantes y están actuando, creando reglas que implican perder derechos para sus representados. Mínimo habría que pasar por consultar al pueblo de México si ese es lo que quiere, porque él no fue a votar en la urna que dijera: inciso, ¿aquí eres elección de jueces, sí o no? Eso no fue tema. Ellos eligieron un representante. Esta es una suposición que se han asumido para sí los legisladores. Me parece que esto requiere mucho más claridad y que decida quién va a resentir la pérdida de los derechos, que sea directamente el pueblo.